primera y la segunda, es una situación que se ha generado allí en una de las iglesias. Yo voy a decir sencillamente algo de la primera carta, por cuanto que allí se dice algo muy potente en la teología. Ya lo saben, lo pueden cantar Dios es amor, o música, lo pueden ver, que Dios es amor. En realidad, el problema de la carta es un problema que se va suscitando en la comunidad con el crecimiento del gnosticismo. Es decir, ya se nota en la primera carta una recepción pre-gnóstica, o sea, porque el gnosticismo todavía no tiene su forma plena, pero ya en la primera carta sí hay elementos que después uno los encuentra totalmente cristalizados en el gnosticismo. Y el primero tiene que ver con algo que decían los gnósticos. Los gnósticos eran muy clasistas y no todos los hombres eran iguales. Estaban los hombres materiales, los ídicos, decían ellos, porque eran los que se tenían que dedicar a plantar, a regar, a tallar, a hacer, digamos, los de camisa del obreraje, digamos, los ídicos. Después estaban los psíquicos, que eran aquellos que podían entender algo más de lo que era el lenguaje, el mundo de las familias, las relaciones humanas, qué sé yo cuál. Y finalmente estaban los superiores a todos, que eran los neumáticos, ¿no? Los Michelin, ¿no? Los neumáticos eran los espirituales, aquellos que ya tenían la sabiduría del Espíritu, que el Espíritu les había dado. Entonces, y parece ser que ya en las comunidades hispánicas comenzaron estas cosas de haber gente que se siente superior a otro, ¿no? Lleva a mi comunidad, allá está el que limpia el templo, yo soy el que ya hice los libros. Llega el lunes ahora cuando llega a la comunidad, ¿no? El cura será el psíquico. No, estas cosas que pasan no se están caracterizando, no están caracterizadas así como yo lo digo ahora en la primera carta, pero sí son problemas que la comunidad cristiana enfrentó desde el principio. Se acuerdan la carta a Corintios, cuando Pablo le dice, bueno, pero miren ustedes, porque yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de... O sea, Pablo mismo tiene que enfrentar estas divisiones en la comunidad que han acompañado a las comunidades a lo largo de toda la historia. Y allí él explica así, si viven en la verdad, todos somos pecadores. El que dice que no tiene pecado es un mentiroso. Ustedes dicen, vivimos en la verdad, el Evangelio es la verdad, lleno de gracia y de verdad. Todos estamos en la verdad y resulta que hay algunos que sienten que están más arriba de los otros. Entonces, el que no tiene pecado, el que dice que no tiene pecado es un mentiroso. Todos tenemos la misma necesidad de Cristo, tenemos Cristo, algo así comienza la carta. Pero la gran polémica de la carta no es ya con los judíos. El problema no es ya el problema de los cristianos con los judíos, sino que es un problema intraeclesial, es un problema adentro de la iglesia. Por eso es que lo hace más dramático, al punto que habla de los anticristos, habla del anticristo, y dice, no es uno, son los anticristos. Y los anticristos no son los de afuera, no son aquellos que nos tiran piedras de afuera, son de nosotros, están adentro de la comunidad, están adentro de la iglesia. ¿Y cuál es digamos, un modo principal de reconocer quiénes son estos anticristos? Los que niegan a Jesús venido en la carne. ¿Cómo? Los que niegan a Jesús que ha venido en la carne. Esto eran los gnósticos. Es decir, ¿qué decían los gnósticos? Que la carne de Jesús, que su humanidad era sencillamente una especie de instrumento, ¿no?, que había tomado la palabra y la sabiduría eterna, ¿no?, para estar en el mundo, pero como una ropa que la puedo sacar después. Es más, el que había estado en la cruz probablemente, porque
ahí había una carne, un hombre sangrando. Ese no, ese capaz que era, qué sé yo, no, el sireneo. Pero en realidad el Cristo, el que es la palabra gloriosa de la divinidad, no tenía nada que ver con esa carne humana, con Jesús. Entonces dice, en esto reconocemos a los que realmente tienen el Espíritu. Pablo lo dirá de otra manera, ¿no? Nadie puede decir que Jesucristo es el Señor sin el Espíritu. Pero estos dicen que tienen el Espíritu y dicen que Jesús no es el Cristo, o sea que la carne, que la humanidad no tiene nada que mostrar de Dios. Esos no tienen el Espíritu, esos son los anticristos. Va a decir. No dejan de creer en Cristo. Se lo siguen divinizando a Cristo, pero no creen en no Jesús. lo admiten como hombre. No creen en Jesús, claro. Al revés de lo que nos pasa ahora. Ahora la gente, o sea, a ver, creer en Jesús es fácil. Para nosotros hoy, pero pensemos que allá era exactamente al revés. Para nosotros hoy creer en Jesús es relativamente fácil. O sea, nos fascina su figura, porque hizo milagros, porque tenía compasión con los enfermos, con los pobres, con los menores, porque se confrontaba también proféticamente con las autoridades religiosas. Es decir, porque nos encantan sus parábolas, porque sabemos sus enseñanzas, porque es el inocente Jesús. Creer en Jesús, que Éste existió, hizo estas cosas y fascinarnos con su figura, para los hombres de nuestra cultura, probablemente de nuestra generación, sea una cosa fácil o no tan difícil. El problema para nosotros hoy es creer en Cristo. O sea, creer que ese es inseparable del resucitado y que al resucitado estamos asociados todos nosotros como parte de su cuerpo. Yo creo en Jesús, pero no creo en la iglesia. Bueno, entonces creo en Cristo. Porque un Cristo sin su cuerpo glorioso, ustedes saben que el Cristo tiene el cuerpo de Cristo resucitado, también es el cuerpo místico, que somos todos nosotros, y el cuerpo eucarístico, ¿no es cierto? Entonces, claro, creer en Jesús es fácil. Creer en Cristo, para los hombres de nuestra generación, tan ligados quizá al oeste, al racionalismo, al empirismo, al materialismo, nos resulta más difícil creer en Cristo que en Jesús. No sé si me explico bien. Allá era al revés. Allá era fácil creer en el Cristo, porque estaban todos fascinados con cuestiones que fueran trascendentes, con los teones que proponían los gnósticos, con los arcontes, aquellos primeros principios creadores del silencio, de la palabra, del mundo y dice cuánto, porque la Sofía se había separado del Pleroma y entonces había engendrado una quimera y había hecho el mundo, una cuestión, pero como eran los iraníes que tenían unos mitos fantásticos, ¿no? Y los gnósticos se los comían como papillas, ¿no? Era como ver el Señor de los Anillos de aquella época. Entonces, claro, para ellos era fácil creer en un personaje celeste que venía a traer la revelación de la divinidad absoluta que estaba allá en el fondo de todo, pero decir que eso tenía algo que ver con la carne de un ser mortal, con algo que se degradaba y que se corrompía, con algo que inclusive podría haber sido quizás producto de la creación de un demiurgo que era el fruto de un desorden del pleroma, porque era una especie de creación de un dios maligno, ¿no? Eso ya era otra cosa. Entonces, algo que les costaba era creer en Jesús. Creer que aquel que caminaba en la calle, que se subía al barco, que comía pescado, o que se dormía en la popa, era realmente algo que pudiese traernos lo que nos servía para la salvación. Eso es lo que costaba, ¿ver? Y eso es lo que enfrenta. Estoy enfatizando un poco cuando vean la película. Si lo ve algún sabio, me va. Pero bueno, esto es el problema que enfrenta. Miren a Jesús. Y por otro lado está el tema también del mandamiento. El tema del mandamiento nuevo. Hay allí en el capítulo, hay páginas que son sublimes en la primera carta. Permítanme leerle al menos algunos versículos, no solamente sentarse así como lo estoy haciendo, me siento irresponsable total. Pero bueno, es lo que podemos, ¿cierto?
quiere leer alguna parte. Miren el capítulo 3, esto es eucarístico prácticamente. Versículos 15 o 14 al 16. Está hablando del amor al hermano y está haciendo un exégesis a su modo de el pasaje de Caín y Abel. Y dice: nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a los hermanos. Si no, es una especie de sí, porque amamos a los hermanos. Quien no ama permanece en la muerte. Si puede hacer un discurso de teología, dar un curso de San Juan de Dios IV, pero permanece en la muerte. Todo el que odia a su hermano es un asesino. Está diciendo, todo el que odia a su hermano es como una especie de réplica de Caín. Está hablando de Caín. Todo el que odia a su hermano, en cierta manera, ha elegido ser Caín como prototipo de la humanidad. Y saben que ningún asesino posee vida eterna en sí mismo. Y acá viene una frase que yo creo que es eucarística. En esto hemos conocido lo que es el amor, en que Él dio su vida por nosotros. También nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Hagan esto en memoria de mí. El otro texto que canta la canción en el capítulo, versículo 8, primera de Juan, no sé si es importante esta afirmación, porque bueno, a ver, es una afirmación revolucionaria en la teología. La filosofía puede decirnos que Dios es amable, porque es primer motor, astro puro, ordenador del universo, todo lo que quiera, pero como es inmutable, como no puede haber en él movimiento o pasión, porque es precisamente el motor y todo eso, Dios es el absoluto amable, pero no podría haber en él alguna pasión que lo hiciera amante. ¿De acuerdo? Es inadmisible para la filosofía aristotélica hablar de Dios amante, más bien Dios amable. Sin embargo, para el judaísmo, para el Primer Testamento, hay ya una revolución. Dios es precisamente amante. Es más, es un amante pasional. Piensen ustedes en el profeta Oseas, un Dios que tiene una esposa, se ha desposado con un pueblo que es infiel todo el tiempo, que se le va tras otros amantes, que es la idolatría, que no lo muestra en sus actos de justicia. Este Dios apasionado que no puede dejar de amar a su esposa infiel, el Dios amante, que es capaz de encenderse en pasión y de permitirse contradicciones. O sea, te quiero matar y no te mato, porque te quiero dejar y no te dejo. Este Dios que de cierta manera parece un hombre esquizofrénico, un amante esquizofrénico en el Antiguo Testamento. Dios es amante. Bueno, es ya algo revolucionario. El padre que quiere enseñar a su hijo a caminar, resulta cuando le enseña a caminar se le dispara, o que tiene que ejercer esa violencia de que no quiere comer y cuando le da de comer se pone mal. Es decir, el padre de Oseas 11. Y
Sin embargo, acá se dice algo que todavía es mucho más revolucionario. Se dice que Dios y el amor son la misma cosa. Esto es único. Ni siquiera en otros lugares del Nuevo Testamento. Afirmar que Dios no solamente es amante, sino que Dios y el amor son la misma cosa, es una afirmación realmente revolucionaria y articuladora de toda la teología que pueda después construir la comunidad creyente en este Dios que se nos ha revelado en Jesús. Sin embargo, el testimonio del drama está. Ahora hay anticristos y no vayan a buscarlo afuera. Están anticristos. Son de los diablos. ¿Qué es lo que quieren pervertir precisamente? La verdad, la caridad, el Dios Padre se nos ha revelado en el Hijo que nos hace. Bien, dejo acá lo de las cartas. Es un poco, disculpen, para que sirva. Bueno, si alguien tiene un mate para poder arrancar, miren que tenemos que entrar en el mundo. ¿Qué es? Cortamos. Bueno, cortamos 5 minutos. Del siglo XV. Es una pintura de 20 por 20 centímetros. Y representa a Juan en Patmos. O sea, esta isla, esto es una isla. Está la isla Patmos. Él dice que desde ahí escribe. Evidente, Juan se llama, se dice el nombre incluso en el libro. Se lo ha dibujado con ninguna visión, siempre como que la revelación del misterio nunca es frontal, siempre es como está tratando de girarse para escucharla. Está el águila, que es el símbolo con el cual Ireneo asoció al evangelista Juan Evangelista. Y el águila tiene en su pico una especie de morral que era el que usaban los carteros para llevar las cartas. Si se fijan, está revestido de un manto como celeste, está revestido con el color de lo trascendente, de lo celestial, del mundo de lo celestial. Sin embargo, hay como dos planos. El plano terrestre, hay una isla, se ve atrás del mar, un poco la historia, el mundo, y la barca, la iglesia que está como atravesándolo. Sin embargo, en el plano superior se ve el mundo de Dios y obviamente el gran escenario, la gran escenografía, el Apocalipsis, el trono de Dios y de toda su potencia. Un Dios que no está solo, sino que ha formado una comunidad litúrgica celestial, la liturgia del cielo. Y están los ángeles como haciendo sonar la trompeta del juicio. Es decir, es una liturgia judicial donde se va a hacer el juicio. Donde se alcanza a ver al final la ciudad de Jerusalén celestial. Bueno, eso es. Ahora sí podemos comenzar. Rezamos esta oración todos. Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, aquel que era, que es y que viene. Eres digno, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder
fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Precisamente este Cristo que se hace presente en medio de la asamblea litúrgica, mostrando las heridas del Calvario, o sea, que aparece como cordero degollado y puesto de pie, es la clave que nos tiene que servir a nosotros para tomar el libro del Apocalipsis, para abrir sus sellos y para asomarnos por las ventanas que podamos abrir a este fascinante mundo del Apocalipsis. Estaba buscando recién para poner una musiquita que no es muy linda, pero bueno. Saben que este señor, que se llama Olivier Messiaen, compuso en el campo de concentración de Stala su cuarteto para el fin de los tiempos. Hay una recensión bastante interesante de cómo fue esa presentación, cómo le dieron permiso en el campo de concentración para poder interpretar una composición que la tocaron con un violonchelo al que trataban algunas cuerdas, con un piano al que se bajaban las teclas y no se subían. Hay que leer el testimonio porque es una página y media. Y dice que él, antes de, como yo decía, el músico, antes de interpretar su cuarteto para los tiempos, dio una conferencia sobre los símbolos del Apocalipsis, los colores y los números, y que había en el campo de concentración, estaban llenos de nieve, estaban todos muertos de frío, vestidos, cubiertos como podían. Dio una conferencia ante médicos, sacerdotes, filósofos, todos los que estaban ahí en el campo de concentración, que aprobaban lo que decía. Y para la conferencia se basó en este texto del Apocalipsis, del capítulo 10, donde dice: he visto un ángel pletórico de energía descendiendo del cielo, revestido de nubosidades con un arco iris sobre la cabeza. Su cara era como el sol, sus pies como palomas de fuego. Posaba su pie derecho sobre el mar, su pie izquierdo sobre la tierra, y se sostenía derecho tanto sobre el mar como sobre la tierra. Levantó la mano hacia el cielo y juró por aquel que vive por los siglos de los siglos, diciendo: ya no habrá más tiempo. Pues en el día de la trompeta del séptimo ángel se consumará el misterio de Dios. ¿Cuál es el gran tema del Apocalipsis? Me parece que fue muy bueno lo de Olivier Messiaen, porque ellos estaban allí sin saber qué pasaba, o sea, qué estaban haciendo, qué estábamos viviendo en un campo de concentración. Recién estábamos como las personas que experimentaron Chernobyl, es decir, ¿qué estamos viviendo? ¿Qué está pasando? Es una pregunta correcta. Y el gran tema del Apocalipsis precisamente rondaría en esto: ya no habrá más tiempo. Es decir, el tiempo como posibilidad, una teología del tiempo, una teología de la historia, como escenario de este diálogo de amor entre Dios con el hombre. Desde que uno abre la primera página de la Biblia, en principio, allí Dios da comienzo a un tiempo, pero este tiempo es un tiempo limitado. Es decir, creo que hay que esperar el fin. Hay que esperar el fin del tiempo, cuando ya no habrá más tiempo. Entonces, la primera premisa que tenemos que tener del Apocalipsis es el tema del tiempo, sabiendo que, como dice ahí la diapositiva, la historia ya está completamente trazada y es necesario ver su contenido profundo que los poderes del mundo intentan ocultar. El tiempo y el espacio, estas coordenadas en las que se desarrolla la vida del hombre como la vida de un diálogo y un encuentro, es también un soporte de grandes poderes. El gran poder que Dios despliega en la creación del mundo y del hombre
para la vida, para la comunión, y el gran poder que despliegan otras potencias que intentan ocultar el designio y el plan de Dios. Hay que hacerse cargo del tiempo. ¿Y qué es lo que es el tiempo? Ahí tienen, vamos a ver algunas cosas que se han dicho muy rápidamente. Tengo otras listas, pero no las vamos a decir porque ahí tienen ustedes uno de los nuestros, un genio de los nuestros, poeta siempre, es un genio inversivo, una chispa de Borges, ¿no? No hay un instante que no esté cargado como un alma, ¿no? Es decir, sí, el tiempo es como una especie de esa sucesión de tiempo donde se sabe que hay algo que termina de pronto. A ver, otras. El tiempo es el número, la medida del movimiento según un antes y un después. Es una definición casi tecnológica, ¿no? Casi muy brutal, si se quiere, demasiado materialista, absolutamente concentrada, si se quiere. Pero bueno, sí, es lo que pasa con el cronómetro, es la medida del movimiento de la aguja que va recorriendo su curso. Kant tiene algo más festivo, pero esto no. Dice, el tiempo es una representación necesaria que sirve de base a todas nuestras intuiciones. Kant, ahí ya asocia el tiempo con alguien que puede experimentarlo de modo profundo, que es el hombre, su persona. Borges, de vuelta. Estar contigo o no estar contigo es la medida de mis tiempos. Claro. Porque hay un tiempo que es el cronológico, aquel que el dios trono que se comía a sus hijos, pero que mide el cronómetro, el reloj, que tiene una medida demasiado objetiva, pero absolutamente nunca perceptible, y está el tiempo como oportunidad, como posibilidad de desplegar la vida, lo que somos, una relación. Si hay, qué sé yo, se junta un chico y una chica y están juntos porque se aman y quieren conversar, están 10 horas juntos y parece que son 10 minutos. Sin embargo, va alguien a la misa del padre Willy, predica 10 minutos y parecen 10 horas. No es la hora que la terminen, ¿eh? Es decir, subjetivamente, la experiencia del tiempo que puede hacer el hombre hace que esto del tiempo cronológico haya que mirarlo con más cuidado. Ahí tienen otro autor, Pablo Coelho. El primer síntoma de que estamos matando nuestros sueños es la falta de tiempo. Hay un antiguo escrito en el Talmud de los judíos, dice que el ángel Gabriel fue enviado por Dios. ¿Han escuchado alguna vez? El ángel Gabriel fue enviado por Dios a la tierra a ofrecer vida a quien quisiera recibirla. Entonces cuando vuelve a ver si dice, no pude darla ninguna, porque dice, nadie tuvo tiempo para recibirme. O estaban muy aferrados al pasado o estaban muy apurados por el futuro. Pero nadie tenía tiempo. Nadie tenía tiempo. Obviamente que para hablar del tiempo, para nosotros hay que ir a leer a nuestro amigo Agustín. A San Agustín. Fíjense, en ti, alma mía, es donde mido los tiempos. Todos los tiempos. 3 son los tiempos. Presente de las cosas pasadas, presente de las presentes y presente de las futuras. Porque estas 3 presencias tienen algún ser en mi alma. Y solamente las veo y percibo en ellas. Lo presente de las cosas pasadas es la actual memoria de ellas. Lo presente de las cosas presentes es la actual consideración de alguna cosa presente. Lo presente de las cosas futuras es la actual expectación de ellas. Entonces San Agustín ya percibe este desajuste entre lo cronológico, ¿no?, y la experiencia que se tiene
del tiempo. Creo que es quizá una de las páginas mejor escritas sobre esta realidad, ¿no? La literatura y el pensamiento humano. Ahí está lo que yo les decía. Recién vamos a ir muy rápido, lamentablemente no podemos detenernos a una explicación quizá un poco más reposada de cada cosa. Pero acá está lo que yo les decía recién. Desde la creación hay que esperar entonces la escatología. Es decir, desde que Dios puso en acto este escenario del diálogo amoroso con Él, que nos lleva a su encuentro, hay que esperar ese encuentro. Pero, ¿qué es lo que es un apocalipsis? Ya lo vamos a ver. Hay momentos en donde parece que este diálogo está suspendido. ¿Dónde estás, Dios, que no te encuentro? Es como lo de María Magdalena: se va a llevar y no te lo encuentro. O busco a Dios en este espacio, en este tiempo mío, y resulta que pasó mi tiempo, no sé qué espacio, y resulta que aquí estoy y siento una soledad y una falta de vínculo, que parece que Dios se quedó mudo, o yo ya no sé cómo hablar con Él. Cuando los cielos parecen estar cerrados hacia Bani, porque eso es el Apocalipsis, y ocultar esta realidad profunda, el Espíritu Santo pone en movimiento tu corazón una libertad y una pluma para escribir el Apocalipsis. ¿Saben que en este sentido yo voy a pasar algunas cosas claras? Voy a pasar algunas cosas claras. ¿Qué es un apocalipsis? La palabra apocalipsis significa revelación y está muy ligada al género profético. Los apocalipsis se escribieron antes de que apareciera el apocalipsis que tenemos en el Nuevo Testamento, y hay apocalipsis que se escribieron también mucho después, y creo que todavía se siguen escribiendo varios de ellos. Es decir, es un género literario. Tiene sus abuelos, que son los profetas del Antiguo Testamento. Piensen ustedes en Ezequiel, con toda su simbología, en Zacarías, en el mismo Isaías. Es decir, el Apocalipsis tiene siempre una dimensión de profecía. La palabra que significa propiamente apocalipto, correr un velo, significa revelación. Ustedes saben que para que Dios se dé a conocer necesitamos un velo. ¿Qué es lo que hace un velo? O permite. Es decir, ¿cómo vería yo a Dios sin la carne de Jesús? ¿Ahí el velo tapa? No, el velo muestra. Entonces sí, se corre un velo, pero no se corre un velo para ocultar, como pasa a alguien que quiere esconder o no quiere que se vea algo. Aquí se corre un velo porque ese velo va a permitir ver lo que no se puede ver directamente. ¿Sí? Entonces muestro lo que está oculto porque aparece algo que me permite ver. Le llamo velo. Mostrar lo oculto significa en griego. En los latinos expresión revelar, correr un velo, y aparece ya la idea de velo, que no está en el griego, pero que sí nos sirve a nosotros para pensar en la revelación cristiana, para conocer los misterios, el misterio del otro, el misterio de Dios. Son necesarios algunos velos. Es necesario poner algunos velos. Si ustedes quieren mirar el sol sin un filtro, sin un velo, seguramente morirán, o morirá la capacidad que tienen de percibir la luz. Entonces, está ligado a la profecía, esta revelación, y es, por supuesto, un llamado urgente a la conversión personal, pero también a la conversión histórica. Algunos maestros del Apocalipsis, como por ejemplo Monseñor Gianfranco Lavazzi o el padre Hugo Bani, dicen esto, ¿no? La historia es Apocalipsis. La historia es también un velo que nos permite, en cierta manera, ver este sol del plan divino.
es decir, revelación de Dios y de su salvación. Y el padre Bani dice, la apocalíptica se hace cargo de unos hechos concretos que deben ser interpretados a la luz de Dios, que conduce los acontecimientos de la historia y les da un significado que excede la materialidad, un poco más complicada, más enredada. A ver, voy a decir una definición un poco brutal, bestial, no es para escribir en un libro científico, pero a ver, el Apocalipsis es una profecía necesaria, por cuanto que ustedes saben que un profeta es prácticamente un oído y una boca, es decir, un oído puesto en Dios, o como decía también el señor Gelleri, y otro oído, uno de los del Evangelio, y otro oído puesto en la historia de un pueblo. Es un oído y es una boca que puede articular un mensaje que los hombres necesitan escuchar para poder ver la dirección de la historia, el contenido del presente, descubrir y optar por el plan de Dios. Bueno, ahora saquen la boca y pongan la pluma. Es decir, es como un profeta, pero no habla, escribe. Cuando parece que la palabra de Dios se ha silenciado porque las cosas que están pasando son tan difíciles de integrar e incorporar en un plan amoroso de Dios para salvar al hombre, cuando todo lo que pasa dentro de nuestras comunidades y lo que pasa en el mundo en el cual viven nuestras comunidades parece decir no, Dios no está. ¿Qué tiene que ver Dios con esto? El Padre nuestro que está en el cielo, está muy lejos, acá estamos nosotros en la tierra, no tiene nada que ver a aquel Padre del cielo. Cuando parece que la realidad oculta el plan de Dios, entonces es necesaria una palabra de Dios. Y esta palabra de Dios llega, no por una voz, sino por una pluma. Entonces, aquel que trae al vidente el mensaje de Dios, el mediador a través del cual el vidente recibe esta luz profética para interpretar el plan de Dios en el presente y ver la dirección de la historia, se articula con una orden: escribe, sella el libro, escribe. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos el libro de Daniel, que es un apocalipsis, porque ven que no es que Dios dice vi, sino escribe, sella el libro, sella las palabras del libro. Por eso es que la literatura apocalíptica también puede ayudar incluso al estudio de la interpretación escritural, al carisma de la inspiración escritural. Bien. Cuando se vayan de viaje egresado, conocerán un poco mejor estas cosas. Esto se llama Capadocia, en Turquía, después se hace en el vuelo ahí con y se marcha después de la caída de los globos. Claro. Allí hay, en Capadocia, había comunidades cristianas también que esperaban. Nos hicieron muchas iglesias, cavaban en la roca, por ejemplo, uno encuentra esa puertita y cuando atraviesa, ahí se ve una que se ha caído de la mitad, ¿no? Pero, a ver, uno atraviesa esa puertita o se encuentra estas cosas. Pintadas, cavadas. ¿Por qué les he puesto ahí? Hay otro. Les he puesto esta, algunas no son tan bonitas, son un poco más simples, las hubiera pintado yo. Y otras están bastante derruidas. Bien. Les muestro eso así rápidamente porque allí hay 365 iglesias. Todas excavadas en la roca. 365, es decir, como una para cada día del tiempo, es como esta especie de celebración del tiempo en la arquitectura y en la fe hecha iglesitas, ¿no? Cuando vayan seguramente en alguna de ellas les permitirán ser una misa, el padre Carlos,
se va a meter loco. Y si no nos dio arena, avisa, no nos vamos. No pesque dentro de la piscina. Bien, también en Mendoza hubo un gran artista, Víctor Pérez, un hombre que era artista y se radicó en Argentina, en Mendoza, y vivió todo el drama de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces hizo las pinturas, el libro de todas sus serigrafías, sobre el Apocalipsis. Obviamente es una interpretación fantástica, un poco truculenta, pero son algunas de las descripciones que tienen en esos grabados, son geniales. Aquí tienen el vidente de las 7 iglesias, que son los 7 candereros, ¿no? Lo va a representar, verán que está con la espada, que sale de su boca. Es difícil porque el Apocalipsis tiene todos los colores. Representar el Apocalipsis es difícil para el que pinta con todos los colores, porque el blanco es el color que más aparece. Imagínense esto que también pinta en blanco y negro. Fíjense acá los jinetes. Esta pintura es genial. Aquí están 4 jinetes. No se va a explicar todo, porque si no vamos a explicar el Apocalipsis. Miren acá la mujer revestida de sol, conectada a la luz, con la bestia. Estos son los grabados de Víctor Pérez. Bien. Hay que decir, antes de entrar en el Apocalipsis, que para poder penetrar en este mundo hay que acercarse, hay que hacer un viaje a las comunidades cristianas de finales del siglo I y ver qué estaba pasando en la iglesia de esos tiempos. Lo que estaba pasando en la iglesia de esos tiempos es que enfrentaban una doble crisis. El Apocalipsis es un libro que tiene 2 partes, pero no son 2 partes proporcionales. La primera parte del Apocalipsis es una mirada hacia adentro de las comunidades. ¿Qué nos está pasando adentro de la iglesia? ¿Qué nos pasa en nuestras comunidades cristianas? ¿Qué sucede en nuestras parroquias, en nuestros grupos, en nuestras diócesis, en nuestros monasterios, en nuestros colegios? ¿Qué nos está pasando? Tenemos que mirar nuestra realidad. Bien. Y por otro lado, ¿qué nos está pasando con el mundo en el cual vivimos? Es decir, una mirada hacia afuera. ¿Cuáles son los proyectos políticos, económicos, qué sé yo, ecológicos, educativos? ¿Qué proyectos este siglo, este mundo tiene? ¿Y en qué medida puede haber un acercamiento del proyecto de Dios con estos otros proyectos? Una mirada hacia afuera, hacia la realidad sociopolítica y económica del mundo en que los cristianos viven. ¿Se da cuenta por qué el Apocalipsis es un libro siempre actual? Porque este discernimiento es un discernimiento permanente, es un llamado permanente a las comunidades. Lo que estaba pasando en las comunidades cristianas hacia adentro, yo lo he titulado aquí en algunas ideas, pero en primer lugar se había enfriado el fervor, es decir, Cristo ha dicho vuelvo pronto, me vuelvo y volveré. Los primeros apóstoles y misioneros predicaban la inminente venida de Jesús, esperaban que no pasara mucho tiempo, no pasara mucha generación, pero bueno, Jesús era carpintero. ¿Me has pedido alguna vez un trabajo carpintero? Vuelvo pronto, estamos esperando. Es decir, se le entonces, eso hace que un poco ese fervor inicial se va como enfriando, ya no estamos tan ardorosos como cuando abrazamos la fe, pensando que venía el Señor. ¿Qué dice?
mirada gruesa sobre la crisis interna de las comunidades. Hacia afuera, sin embargo, ¿cuáles son los proyectos de esas comunidades? Resulta que está la Domus Flavia, es decir, me parece que aquella aérea donde estuvo el emperador Nerón, que Roma llegó un esplendor que se lo despilfarraron en la frivolidad algunos césares. Ahora se ve que Nerón había revivido de una manera mucho más pulcra y pulida en un nuevo representante ahora del nuevo emperador. Vespasiano, había la familia Vespasiano, ahora está Domiciano, y Domiciano es la Pax Romana. Tiene un proyecto imperial sumamente seductor. Su proyecto económico es magnífico. Por ahí he puesto, piensan que es el Nerón resucitado, pero ya les digo, la nueva edición mejorada. La fe está aprobada por un imperio que crece y que atente contra los seguidores. ¿Quién es el Señor? ¿Quién da la salvación? ¿Quién propone una buena economía? ¿Quién propone la paz romana? ¿Quién? El emperador. ¿Quién es el Señor? Domiciano. Sin embargo, aquí está la genialidad del Apocalipsis, que levanta la cortina, corre el velo y muestra que detrás de este proyecto se anima el misterio del mal que acompaña a la humanidad y a todo proyecto humano que no tiene en cuenta Dios, el hombre, la creación. Por eso, estos proyectos al creyente los ponen en estado permanente de discernimiento profundo. Y, obviamente, ese discernimiento implica el martirio. No es fácil decir no. ¿Cuándo? Guay, si no estás conmigo. Piensen ustedes que en la época de Domiciano, aquí están las monedas, en la época de Domiciano, dicho sea de paso, en la época de Domiciano, la moneda romana se sobrevaluaba, o sea, en lugar de devaluarse como la nuestra, adquiría un 25% más de su valor casi anualmente. Hay que traerlo a Es decir, lo que quiero decir, sí, ¿ves? No sabemos si es un plato o una esfera, pero está ahí. Sí, es redondo, ¿sí? ¿Ven que es un relato seductor? Hasta en la moneda. Es decir, es muy seductor. Entonces, los cristianos se reían, se cambian de mano, se hacen militantes de este relato, que es mucho más seductor, que parece más eficiente a la hora de solucionar los problemas concretos en estas coordenadas históricas de política nacional e internacional, de etnias que se encuentran y que se desencuentran. Entonces, ¿cuáles son los temas que propone el Apocalipsis? Lo voy a decir muy rápidamente, después vamos a tratar de meternos en algunos de ellos. Estamos ya. En primer lugar, el gran tema es la figura de Cristo. Todo el Nuevo Testamento habla de Cristo. Y Cristo aparece como una figura paradojal, porque en cierta manera se propone a Cristo como el Cordero. A ver, un cordero frente a una bestia. La bestia se llama cordero. Sin embargo, es un cordero que tiene todos los cuernos, que tiene todos los ojos, que tiene toda la visión de la sabiduría y todo el poder como para enfrentar estos cuernos, este poder que
celestial que se despliega ahora en un proyecto histórico donde Dios no está, el único Dios es el que administra el poder político. Se lo muestra como el testigo, el mártir. El testigo fiel, aquel que confía en otro proyecto y que da la vida por este proyecto, y que precisamente esa vida material, ese testimonio, es la firma del ejemplo. Por eso es el amén de Dios. El sí, esto es lo firme, esto es lo que no se va a caer, esto es lo que permanece en la historia. Y por supuesto lo que ya conocemos, el Hijo de Dios, o el lucero de la mañana. O sea, sí, parece que estamos en una época donde parece que estamos todavía en la noche. No hay luz, no se ve la luz de lo celeste, pero acá hay uno que nos empieza a mostrar el lucero de la mañana. El otro tema es la iglesia. Cristo y la iglesia son los dos temas vertebrales de la Apocalipsis. Y pongo algunas figuras de la iglesia. Mujer, parece la mujer y madre, ¿no? Ligada también a un tema que ya estaba terminalmente en el cuarto evangelio, que aunque no tenga quizá un parentesco literario o tan fuerte en su visión teológica, sin embargo sí tiene algunos temas que son importantes: el cordero, la mujer, madre, o el que viene, mujer, esposa, madre, pero también peregrina, que tiene que atravesar y caminar por el mundo, atravesar la gran tribulación. Son 7, es una, pero son 7, es decir, tiene la riqueza de la diversidad de las comunidades donde se encarnan. Es candelero, la iglesia orante, la iglesia como luz de las naciones. Ustedes son la luz del mundo. Si se apaga la luz, ¿con qué se iluminará? Y es ciudad, es un proyecto humano de convivencia, de comunión, de relaciones, de humanización. Es ciudad, pero es una ciudad don, es una Jerusalén, pero no hecha por los hombres, sino hecha según un proyecto que viene de arriba, que baja del cielo. Estos son los grandes protagonistas, Cristo de la iglesia. Pero hay otro protagonista que en cierta manera nos permite entrar en el protagonismo de todos estos otros temas, que es el símbolo. El símbolo. Hay un comentario al Apocalipsis que se llama el Festival de los Símbolos. ¿Sí? Realmente el Apocalipsis es un festival de símbolos. Y cuando uno habla de símbolos, entonces resulta que nos encontramos en un mundo cultural, nosotros que vivimos en esta época, que nos da mucho, pero también nos oculta mucho. O sea, nos da mucho porque ahora está la semiología, la semántica, es decir, tenemos una filosofía del signo, del símbolo, de la señal, del síntoma, que en cierta manera desarrolla mucho esto con mucho provecho para la comprensión del mundo del hombre, sobre todo el lenguaje. Sin embargo, el mundo del símbolo es un mundo que hay que rescatarlo también de un bagaje que nos viene dado desde la antigüedad. El símbolo que se articulaba en el rito, el símbolo litúrgico, el símbolo creado para la memoria de algo. Y por otro lado, las cosas como símbolo, el carácter simbólico de cada cosa. No hay cosa en la creación que no pueda ser punto de encuentro con algo que lo está haciendo. En cierta manera, ¿qué es un símbolo? ¿Y qué es un símbolo en el Apocalipsis? Tenemos que preguntarnos, ¿no? Vamos a poner todo de una.
pongo algunas ideas. Un elemento que ofrece su significado para expresar una realidad que lo sobrepasa. Es decir, si yo digo, por ejemplo, sol, ¿qué significa? Y significa el astro que tengo allá, significa también luz, calor, todo lo que el sol tiene. Pero puede significar algo que lo sobrepasa, puede significar algo que más puede referirme a otra luz, a otro calor que el mismo no tiene, pero del cual el mismo puede mostrar algo, no porque lo tenga, sino porque tiene algo que se le parece. ¿Se dan cuenta? Un elemento al que se pueden cambiar aspectos de su identidad para que a partir de él se pueda interpretar una realidad. Es difícil que lo he puesto, a veces se lo repito un poco más. Supónganse, yo puedo tener un caballo, ¿no es cierto? Pero el caballo puede ser blanco, porque yo ya instalé desde el principio de la Apocalipsis este símbolo, el blanco, y es un símbolo que me va a ir pintando otro símbolo. La vestidura blanca, el caballo blanco, la piedra blanca. Es decir, puedo pintar de blanco la vestidura blanca de los creyentes. Puedo pintar con el contenido de esa simbología otros símbolos. Y ese otro símbolo puede cambiar su aspecto. El caballo puede ser blanco, rojo, negro, etc. Pero también puede ser que el caballo tenga cabeza de león y pelos de mujer y cola de serpiente. Pero nosotros empezamos a dibujar el bicho inmediatamente, ¿no? Pero no, se trata de que el símbolo del Apocalipsis ofrece lo que él tiene, es decir, es la velocidad de la comunicación que puede llegar con elementos de un lado a otro, con una fuerza, una potencia que el hombre no tiene de por sí. Hoy y sin embargo, en ese elemento puede ir o la fuerza bestial de un león, o la corona del poder político que se articula también a través de estos elementos, o la ponzoña, ¿no?, de la traición que se esconde en la cola. ¿Se dan cuenta? Como un elemento simbólico puede ir cambiando su forma para ir cargándose de un contenido mayor. Uno de los peligros cuando uno lee el Apocalipsis, en el cual les aseguro que hoy vamos a caer, no hay que caer. Voy a caer yo. Es que uno corre el riesgo de empezar a decir, y esto significa esto, y esto es esto, y esto es esto otro. Entonces uno, en lugar de dejarse impactar y arrollar por toda la fuerza simbólica y dejar que eso no se agote, uno quiere agotar y entender todo. Quiero entenderlo todo, quiero ver este bicho y esta trompeta que sonó con todo lo que tiene y quiero entender cada elemento. Y resulta que estamos en el horno, no entendemos nada. Si es así, tiene que venir otro lado. El curso es que yo no voy a poder. Es decir, tenemos que dejarnos atrapar por ese mundo simbólico sin pretender agotarlo, porque precisamente lo que quiere el autor del Apocalipsis es que nosotros nos sintamos investidos por un proyecto que lo vamos a ir comprendiendo poco a poco. Y los símbolos van a ir descargando su contenido a medida que nosotros vayamos experimentando las exigencias de la fe y las crisis que nuestra historia y la historia del mundo que nos rodea y el mundo que estamos haciendo van haciendo evolucionar esta simbología. Bien, rápidamente, muy rápidamente, esto pongan quinta. ¿Qué tipos de símbolos tenemos? Bien, algunos son de todo tipo, absolutamente de todo tipo. Yo voy a decir acá, por ejemplo, el simbolismo literario, me encanta las letras. Yo soy el alfa y el omega, es decir, desde la primera hasta la última letra del alfabeto que Dios tiene para decir. O el libro, por ejemplo, hay un libro profético, el libro de la vida, donde están escritos los nombres, el libro que abre el cordero degollado con los 7 sellos, el libro volador, comestible, que es el libro de las profecías, la palabra de Dios, el Antiguo Testamento que debe comer el vidente, el profeta. ¿Ven? El libro, la letra, el libro como símbolo, o la carta, ¿no? La carta, es un centenario de cartas. Allá al principio, como
simbolismo literario. Otro minuto maratónico para el simbolismo bíblico he puesto, es decir, la mayor cantidad de los símbolos hay que ir a buscarlos a los profetas y a los libros del Antiguo Testamento. Es decir, hay que leerse a Ezequiel, hay que leerse a Zacarías, hay que leerse a Isaías, Jeremías, hay que leer el Antiguo Testamento. Allí está la cantera de símbolos más importantes que usa el autor de Apocalipsis. Por ejemplo, el cuerno, que es el poder, la vendimia, el lagar pisado, está en Isaías 63, significa el juicio escatológico, el monte Sion, Jerusalén, el lugar donde se realiza la salvación, en Isaías 2, la Babilonia, es decir, el poder enemigo que aniquila el pueblo de Dios, la bestia, el libro de Daniel, tenemos bestias allí, que es el poder de Roma como la suma del poder de los tres imperios, Babilonia, los medios, los persas. ¿Ven? El símbolo bíblico, muchos símbolos los vamos a tener que buscar al Antiguo Testamento, la mayoría. Hay símbolos cósmicos. A ver, significa el cielo, las estrellas, el sol, la luna, el trueno, el mar, la nube. Todos estos, todo el universo puede ser simbólico. Si ustedes van por la calle, si pasan por la plaza de Río Cuarto, hay algunas personas ahí que están vendiendo la piedra. Mira, ¿qué año nació? Y a usted le corresponde el cascote. ¿Cuánto es una piedra que lo simboliza? Hay, hoy día también hay una especie de esta simbología como en el fondo hay una intuición que debiera ser mejor que la que hay, porque esto es algo comercial y absolutamente supersticioso. Pero es verdad que el hombre está hecho del polvo de la tierra, y todo lo de la tierra, ¿no?, puede darle al hombre algún elemento para leer el proyecto de Dios con el cual él fue amasado, creado, impuesto en la historia. Y entonces todas estas cosas, el cielo, que puede ser el mundo de Dios, la esfera de Dios. Las estrellas puede significar una estrella, pero también puede significar un símbolo de lo trascendente. Por ejemplo, hay muchos ángeles que son estrellas. La estrella es como el ángel. Nosotros creemos en los ángeles. ¿Por qué? Porque sabemos que son o lo hemos visto alguna vez. No, sino porque no queremos limitar el poder creador de Dios a aquel terreno. Se terminó el micrófono, tienes No podemos pensar que la potencia creadora de Dios abarca el pequeño ámbito de aquello que nosotros podemos llegar a percibir o conocer. Entonces también nuestra fe en los ángeles nos sana, ¿no?, de esta pretensión, ¿no? Es decir, no sabemos qué son, ni podemos describirlos, ni tampoco hacer una, qué sé yo, como algunas, de todos modos, algunos hacen unas angelologías que son fantásticas, en el cuento de fantasía mejor escrito. Sobre todo los judíos en sus escritos apócrifos tienen no sé cuántos ángeles, pero están totalmente ordenados, están totalmente, parece un juego de ajedrez, una cosa magnífica. Bueno, pero ya les digo, sí y no, ¿no? Sí, porque no le voy a poner a la creación el límite de mi comprensión, pero no, porque tampoco voy a hacer un mundo de arquitectura. Pero bueno, la estrella es un signo de aquello que pertenece al ámbito de Dios. ¿Se escucha? Pero que puede hacerse presente en el mundo. Puede referirse a la iglesia, puede referirse a un elemento físico, puede hacer referencia al ángel de la iglesia, puede decirse que ha caído, los ángeles caídos, ¿no? Se dice de Cristo que es la estrella luminosa de la mañana. Bien, el trueno, signo de la voz de Dios que anuncia el juicio, la trompeta, el sol, la luna, el mar, la nube, encontrarán.
El símbolo animal, el simbolismo animal, tenemos un zoológico en el Apocalipsis, podemos pasear y conocer un montón de cosas. Voy a poner acá todo y no me voy a ver. El cordero, Cristo el león, que es el león de Judá, Cristo, el caballo, langostas, escorpiones, bestias, símbolos animales. El autor añade, como decir, de los caballos, con la cabeza de león, añade a las significaciones reales formas de elementos que va completando ese significado. El simbolismo aritmético. Esto es muy interesante en el mundo judío. Y aunque se me duerman, se lo voy a comer. Aunque ustedes se duerman. En el mundo oriental, el tema de los números es como una especie de cábala. De hecho, la cábala o la gematría son cositas que intentan ver el significado de los números no solamente ligados a la cantidad, sino ligados a situaciones históricas importantes o a otras realidades. Entonces, aparecen, voy a poner todo, está hecho por mencionar más largo, pero lo voy a poner así. En el pago, ¿no? Sí, señor. Por ejemplo, el 7 aparece por todas partes. 4 centenarios. El 7 y el 4 son los más preferidos. El 7, porque obviamente es el número de la perfección, el 3, el Dios, más el 4 del mundo, la perfección de todo. Fíjense, 4 centenarios, 7 cartas de su iglesia, 7 sellos del libro de la historia, 7 trompetas de juicio, 7 copas de las plagas de la liberación, y se le gusta jugar con los números. O los centenarios especiales. La iglesia también es nombrada con estas figuras. 7 iglesias, pero son 7 estrellas puestas por Dios en un momento, las iglesias de comunidad. Son 7 candeleros de oro, son 7 cartas. Eclesiología de alguna. Y después del 7, la mitad del 7, el 3 y medio, que es lo limitado, lo que no va a durar para siempre. Y todo lo que tenga que ver con el 3 y medio, por ejemplo, 42 meses son 3 años y medio, o 1260 días son 3 años y medio, o un tiempo, tiempos y medio tiempo, 3 y medio. ¿Ven? Aparece también la figura de un tercio, que es lo limitado. O sea, es lo que no hay que mirarlo como que es la mayoría, sino lo limitado, un tercio. También el 12 ya saben que es Israel, los apóstoles del Cordero, los meses del año, es decir, pero también es la plenitud y la riqueza del dinamismo de Dios que se ejerce en la historia, porque es el 4 por 3, ¿no? Es decir, y en el Antiguo Testamento ya se había usado este número. El 1000, que no es un número contable, sino que es una multitud incontable, el número de lo incontable. Es decir, el 1000 no es un número contable en el Apocalipsis, sino que indica una cantidad incontable. Si yo digo incontable, tiene como 1000. Claro, tiene como 1000 cosas, es decir, es una cantidad incontable de cosas. Ese es el símbolo que tiene el Apocalipsis. Cuando yo digo, por ejemplo, 12 por 12, son, pero no son 124, son 144 porque son de 12 tribus, son de 12 apóstoles, pero son incontables. Entonces, ¿cuántos son? Son 144.000, entre los cuales creo que ninguno de nosotros está. O acá tenemos, aquí se lleva todo. Que más uno está esperando, ¿no es cierto? El 666, que dice, el que sea inteligente que calcule, es el nombre del hombre, es 666, el número de la bestia, ¿no? La interpretación más plausible es aquella que, precisamente en base a los principios de la cábala, de la gematría, ve que
para la lengua en que Dios se expresa en hebreo, los números no existen, sino que se representan con letras. Entonces, poniendo las letras, Nun, Resh, Vav, Nun, Tov, Samet, Resh, y poniendo el número que corresponde a esas letras, 50, 206, 50, 100, etc., da la suma de 666. Esas letras son las que corresponden a Nerón Caesar, o sea, al César Nerón. Si uno no tiene números y quiere escribir el nombre de Nerón, del César Nerón, con números, o sea, con las letras, y las traduce en números, y la suma da 666. Bien, después de todos estos experimentos, también está el simbolismo cromático, es decir, los colores. Ahí tienen algunos. El principal color que tenemos es el blanco, que es la victoria, la gloria, la participación en la vida de Dios, la eternidad. Pero también está el rojo, que es violencia, guerra, sangre, asesinato. Y está el verdito negro, que es hambre, sufrimiento, inflación, carencia de alimentos. Y está también el gris amarillento, que es la peste, la enfermedad, la muerte. Sí. Hay otros colores que quieren ensuciar el blanco, pero el blanco triunfa por todas partes en el Apocalipsis. Otros símbolos hay que buscarlos en el ámbito de las relaciones sociales, como el símbolo del banquete de bodas, el símbolo de la novia presentada al novio, el peregrino que toca la puerta para que le abran, o hay simbolismos también minerales. No quería hablar de la minería, como Francisco Mendoza, pero bueno, hay metales, piedras, y también hay vegetales, plantas, todo. O sea, podemos encontrar que todo lo que hay en el universo puede tener una capacidad de mostrarnos el plan de Dios que los poderes de este mundo intentan ocultar con otro aparato simbólico totalmente distinto. Hay un mapa, hay una hoja de ruta para recorrer el Apocalipsis, un esquema que nosotros podamos trazar. Sí, lo van a tener ustedes descolgado todo allí en su plataforma, ¿sí? Y se lo presento de inmediato sin pérdida de tiempo. No voy a poner lo único que les tengo que poner todo. A ver, no se entusiasmen, cada autor, cada comentarista puede hacer un mapa, una hoja de ruta distinta. Yo la he hecho así para facilitar nuestra lectura. Sí, son dos partes del Apocalipsis. En la primera parte del Apocalipsis se toma en cuenta esta crisis interna, lo que está pasando hacia adentro de la iglesia, lo que le pasa a las comunidades cristianas. Y en la segunda parte sí se aborda esta crisis de la iglesia en el mundo, es decir, esa mirada hacia afuera, hacia estos otros proyectos que intentan ocultar el plan de Dios. Son dos partes que están enmarcadas